Primero, darle la bienvenida a Diego, muchas gracias por participar, gerente general de Auditeris. Por otro lado, me acompaña Felipe Alvarado, gerente comercial en Auditeris, eh, ambos con varios años de trayectoria en el mundo de la contabilidad para empresas. Nos van a estar dando todos los tips, resolviendo todas las dudas acerca de este nuevo contexto legal y contable que está ocurriendo en el país, así que muchas gracias, bienvenido, y les voy a dar el pase ahí en breve. Por mi lado me presento, yo soy uno de los fundadores de Udemy, también yo llevo más de 15 años en el mundo de la tecnología, hoy día con hartas ganas de empujar este programa para ayudar a todos los emprendedores a cumplir con la normativa y a poder crecer con todo, que es lo que buscamos. Entonces, les voy a dar un poquito de contexto. Hoy día el problema de la informalidad es súper grande. O sea, el 25% de la fuerza laboral en Chile trabaja de manera informal, el 65% de los trabajadores independientes están informales, más aún estas cifras que no se reportan, cuántas personas hoy día están teniendo un segundo trabajo por fuera, un mini emprendimiento por fuera, que está operando obviamente en la informalidad. Ahí sí. El cambio de contexto y lo que nos tiene sentado acá, el SI hizo el cruce de datos con los bancos, con la nueva ley, y detectó más de 165.000 contribuyentes reportados que van a estar siendo citados a mostrar o a demostrar por qué están recibiendo más de 50 transferencias de RUTs únicos al mes. Es un montón, es un problema país. Obviamente emprendedores que están con más de 50 transferencias ya están con un negocio hecho y derecho, con miras a escalar. Entonces, un poco este contexto hay que abordarlo de manera urgente. ¿Qué dice la ley anti-evasión? La ley anti-evasión cubre un montón de temas, pero en particular lo que entra en vigencia el 2 de enero y lo que atañe más que nada a los emprendedores que están operando en la informalidad, porque habla de la evasión de manera general. Primero, obviamente, obliga a que el banco reporte a los RUTs personas que en su cuenta personal están recibiendo más de 50 transferencias mensuales o 100 en 6 meses. Esta ley va a bloquear a estas entidades reportadas, a las entidades, por ejemplo, que ofrecen medios de pago digitales, las va a bloquear de poder operar con su RUT persona, sin tener un RUT empresa. Van a bloquear el acceder a financiamiento. Nosotros estuvimos ahí conversando con la red de microfinanzas y con la gente del Banco Estado, donde tienen obviamente la normativa de no poder cursar nuevos créditos si es que no está formalizado el emprendedor. El apoyo estatal, el trabajo con las municipalidades, etcétera. De a poco el Servicio de Impuesto Interno y el gobierno en particular va a estar apretando desde distintos lados, impulsando la formalidad. Y esta ley obviamente también faculta al Servicio de Impuesto Interno a retener una porción de IVA por el incumplimiento. Vamos al siguiente. ¿Cuáles las consecuencias de operar informal? Nosotros nos gusta enfocarnos en lo que uno pierde. Y un poco como muchas veces todo se reduce a las multas o a la citación, pero primero, y en primer lugar, y lo pusimos en orden de prioridad, uno queda limitado en las ventas. Por ejemplo, trabajar con empresas un poco más grandes de manera informal es inviable, menos con cualquier contrato estatal. Entonces limita mi crecimiento. Hoy día quizás no le estoy vendiendo, quizás solo le estoy vendiendo a personas, pero el día que yo quiera trabajar con empresas, lo primero que me van a pedir es una cuenta empresa, que se emita una factura, que les acomoda mucho más que estar emitiendo boletas, por ejemplo, de honorarios o no estar emitiendo nada. Por otro lado, el acceso al financiamiento. El crédito bancario no se pide cuando uno está con la urgencia. Primero hay que construir historial crediticio, y ese historial crediticio no basta solo con que yo tenga un comportamiento impecable, sino que tengo que tener un historial de mi empresa, de mi emprendimiento, para acceder a programas estatales de apoyo, por ejemplo, los créditos FOGAPE y ¿cómo se llaman? Los Fondesit, etc. Por otro lado, el caer en multas. Las multas económicas
ascienden desde 45 UTM. Es importante tener en cuenta que esto no es letra muerta, el servicio no está citando por citar, hay que tener muy en cuenta que van a ser muy duros con las multas. Y obviamente, en último lugar, el tener mezclado las finanzas personales con las finanzas de la empresa pone en riesgo el patrimonio personal. Cualquier cosa, si la empresa le va mal, va a arrastrar el patrimonio de la persona si es que no estaba formalizado como empresa, si no está dividido el patrimonio. O sea, si yo pedí un crédito personal, por ejemplo, para financiar mi emprendimiento y luego me va mal, pierdo todo lo que he acumulado como patrimonio. Entonces, esas son las 4 fundamentales. Ahora le voy a dar el paso a Diego para que explique cómo funciona el programa Formalízate Hoy, qué etapas cubre y por qué es una ventaja con respecto a todo lo que se ve desacoplado en el mercado. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Félix. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Gracias, Félix, por el pase y aprovecho de saludarlos nuevamente. Qué bueno que se hayan podido regalar este espacio para estar acá. A ver, desde Auditeris tenemos más de 50 años de experiencia atendiendo a emprendedores, empresarios, gente que está interesada en armar un negocio, ¿verdad? Y la verdad es que en todos estos años nos hemos dado cuenta de los muchos errores que se cometen al inicio. Junto con Doomin, nosotros armamos este programa justamente para contarles qué es lo que no tienen que hacer, ¿ya? Para que no cometan esos errores, sino que el paso a paso de cómo deben ser las cosas, sobre todo en este contexto que señalaba Félix, que obliga a los emprendedores, a aquellos que están partiendo, a seguir un camino, porque si no lo siguen, lamentablemente, empiezan a quedar fuera del radar financiero, del radar bancario, fuera de los fondos concursables de Corfo, Cercotec o de quien corresponda. Entonces, qué bueno que estén acá y vamos adelante con lo que nos convoca. Preparación y diagnóstico. Este es el paso a paso para llevar un negocio informal a un negocio formal. Primero tenemos que saber cuál es nuestro negocio, qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos parando. ¿Estamos vendiendo o no estamos vendiendo? Ahí está la clave. Si vendemos, oye, tenemos que mirar hacia adelante. Viene la constitución de empresa. La constitución de empresa, a veces uno piensa, oye, esto es difícil, tengo que contratar a un abogado. Antes de eso, tenemos que entender cuál es nuestra actividad económica. Y el costo lo vamos viendo en el camino, ¿vale? Pero pueden ser dos formas, a través de un notario o a través del registro electrónico que antes se llamaba empresa en un día. Luego viene el inicio de actividades. Y el inicio de actividades es decirle al servicio de impuesto interno, estoy listo, voy a comenzar a operar con mi negocio. ¿Vale? Habilitación para emitir documentos tributarios. Hay algunos de los que estamos acá que pensamos en emitir boletas, que pensamos en emitir facturas, algunos no emite nada y cobra solamente con la maquinita, puede ser la de Mercado Pago, la de Tu, puede ser la de Clap, cualquier maquinita. Todo eso son documentos tributarios, ya sea que emita boletas, emita facturas o bien cobre con el comprobante electrónico. Y eso lo hacemos post el inicio de actividad en servicio de impuesto interno. Luego viene la cuenta empresa. Y la cuenta empresa es la cuenta bancaria que vamos a abrir con el equipo de Doomint. Acá es importante que todos ustedes sepan que nosotros desde Auditeris los vamos a ayudar, ¿verdad? Y estamos conectados con Doomint. Entonces esto es un proceso que es transparente para ustedes. Lo hacemos una vez y ahí nosotros nos encargamos de hacerlo internamente. La ventaja de tener la cuenta empresa, y esto es importante que los emprendedores lo sepamos, todos emprendimos, ¿verdad? Tenemos que separar el bolsillo de la empresa del bolsillo personal. Eso es clave. Si no lo separamos, nos vamos a meter en un problema que no va a ser mañana, pero en un par de meses o durante el año el Servicio de Impuesto Interno nos va a llamar y nos va a decir, oye, ¿qué está pasando acá? Y ahí vamos a tener que dar explicaciones y vienen las multas, los intereses, los reajustes y el dolor de cabeza. Luego viene el tema operativo financiero diario. ¿Vale? Esto es cumplir. Oye, tenemos que pagarle a los proveedores, tenemos que recibir el dinero de los clientes en la cuenta, tenemos que pagar los impuestos, ¿verdad? Es el tema del día a día. Viene el cumplimiento contable mensual, que es, bueno, ahí está pagar los impuestos, principalmente eso, pagar el impuesto, y el impuesto más importante, más relevante que ustedes van a tener que pagar es el del formulario 29, en donde ahí pago el IVA, pago el PPM, pago retenciones de honorario, si es que alguien me emite boleta,
y pago impuesto único si es que tengo trabajadores contratados que ganan, no sé, cerca de 1 millón de pesos. Puede ser uno mismo el que está contratado también, ojo. Hay 4 pilares. Como les decía, está la constitución legal de la empresa, está el inicio de actividades, está abrir la cuenta bancaria y separar el bolsillo de la empresa del bolsillo del emprendedor, y luego está cumplir mensualmente ante el Servicio de Impuestos Internos. Esto es con el F29. Más adelante, tal como decía Félix, hay una sección de preguntas, entonces les recuerdo que en la esquina inferior derecha están los 9 puntitos para que vayan agregando las preguntas, y si es que yo estoy pasando algo muy rápido, agréguenlo ahí para que lo comentemos en profundidad al final de la masterclass. Vamos con el pilar 1 y el pilar 2. Aquí hablamos de la constitución de la empresa y los trámites ante el Servicio de Impuesto Interno para darse de alta. A ver, abrir una empresa separa, dependiendo del tipo de empresa que voy a abrir, pero separa responsabilidades. Aquí vamos a dejar fuera cómo lo hace un almacenero. Un almacenero casi siempre lo hace, es que con su root atiende el almacén. Aquí no vamos a recomendarles eso. Acá es abrir una empresa y separar responsabilidades. Oye, si pasa algo con la empresa o si pasa algo con el patrimonio de la empresa, ese patrimonio se separa del patrimonio de la persona. Es decir, si la empresa, voy a decirlo en simple, se manda un condoro, ese condoro no va a afectar a la persona natural que es dueña de esa empresa. ¿Sí? Eso es súper, súper importante que lo tengamos claro. Luego está el pilar 2, ¿verdad? Que tiene que ver con el Servicio de Impuesto Interno, en donde yo le digo al Servicio de Impuesto Interno que voy a comenzar a operar mi negocio. Decirle al Servicio de Impuesto Interno es distinto de tener el root. Yo puedo tener un root de la empresa, pero eso no significa que estoy obligado a declarar impuestos. ¿Sí? Acá lo importante es que cuando yo declaro al Servicio de Impuesto Interno que voy a iniciar actividades, en ese momento parten mis obligaciones. Avancemos, por favor. Bueno, en esta sección, aquí hablamos de todo lo que incluye el servicio de constitución y de inicio de actividades. Acá lo que les queremos transmitir a todos los presentes es que del lado de Auditeris nos hacemos cargo de todo lo que cuenta, desde la constitución de la empresa hasta que ustedes pueden emitir documentos tributarios electrónicos. Es decir, pueden operar su negocio. Hay un plan que es más estándar y luego hay un plan que es más a la medida, en donde agregamos aquellas cosas que eventualmente puedan faltarles, como por ejemplo el domicilio virtual, o que la escritura sea a través del notario y no a través del registro electrónico, o bien que necesiten apoyo para tramitar la patente comercial. Que a todo esto, todos los negocios formalizados deben tener su patente municipal. Avancemos, por favor. Vamos con el pilar 3 y el pilar 4. Aquí hablamos de la cuenta bancaria y de cómo es el cumplimiento mensual. ¿Qué tengo que hacer mensualmente? La cuenta bancaria, tal como lo dijo Félix al inicio, me abre las puertas de los bancos. Si eventualmente necesito crédito, si necesito mostrar historial financiero, es acá en donde tengo que hacer las cosas bien. Aquí es donde tengo que separar el bolsillo de la empresa del bolsillo de la persona. Los emprendedores que entienden esto son los emprendedores que hacen que sus negocios crezcan. Los emprendedores que combinan su bolsillo personal con su bolsillo empresa, en realidad lo que están haciendo es viviendo el día a día nomás. Pero el crecimiento, la proyección, siempre pasa por separar las cuentas. Desde el punto de vista del cumplimiento mensual, contable, tributario, acá es el F29, como el formulario de impuestos más importante, ¿verdad? Y luego está el balance mensual, perdón, el balance anual de la empresa, el balance contable, con el cual preparo declaraciones juradas y declaraciones de renta en abril de cada año. La empresa tiene que hacer una declaración de renta similar a la que hacemos las personas naturales. A veces las personas naturales la hacemos cuando vamos a recibir una devolución de impuestos. La empresa tiene que hacerlo siempre, reciba o no reciba devolución de impuestos. Y esto se hace en abril de cada año. Y bueno, acá es importante señalar que el equipo de Dumin nos apoya
con la apertura de la cuenta bancaria y el equipo de Auditeris se encarga del cumplimiento contable, tributario mensual anual. En esta sección podemos ver los distintos planes que tenemos, ¿verdad? Vamos desde un plan que es básico a un plan que es mucho más a la medida y que tiene que ver con la robustez que tiene mi negocio. Si tengo un negocio que es mucho más simple, ¿verdad? Que está recién partiendo, que todavía tiene poquita venta, entonces ahí lo más probable es que el plan 1 sea el plan que se adecua más a mí. Pero si es un negocio que ya tiene la venta, eventualmente tiene trabajadores que están con boleta o que están contratados o les gustaría contratar a alguien o contratarse a ustedes mismos, quizás tenemos que ir a un plan que es más como el plan a la medida del formalizado. ¿Sí? ¿Cómo pasamos entonces de emprendedor informal a empresa en 2 semanas? Esto lo hacemos en conjunto con el equipo de Dooming. Nosotros nos juntamos con ustedes, les explicamos cuál es la empresa que tienen que crear, la que se adecua más a la actividad económica que están desarrollando y eventualmente a los socios que tienen o a los que les gustaría tener. Lo habilitamos ante el Servicio de Impuestos Internos para que puedan iniciar actividades, registrar su domicilio tributario, emitir documentos tributarios como boletas de venta, facturas o comprobantes electrónicos. Les abrimos la cuenta bancaria y luego los ayudamos con toda la contabilidad mensual, los F29, otros impuestos que puedan haber, y también con la declaración de renta y las declaraciones juradas anuales. Muchas gracias Diego ahí por la presentación. Después vienen las preguntas. Ahora yo tengo unas preguntas preparadas para usted, preguntas que fuimos agrupando de distintas interacciones con emprendedores anteriormente y vamos a ir abriendo este panel de conversación. Entonces, me gustaría darte la bienvenida ahora a ti, Felipe. Voy a ir con la primera pregunta enfocada a ti y que tiene que ver un poco con poner un poco de contexto de por qué es importante formalizar ahora. Entonces, te quería preguntar como, ¿qué está haciendo que formalizar hoy sea más urgente que antes? Incluso si el negocio todavía es chico, que muchos emprendedores nos dicen, pucha, saben que yo no estoy seguro si voy a partir o no, si me voy a tirar a la piscina o no. Entonces me gustaría un poco que me contaras tú por qué, aunque soy chico, aunque no estoy seguro todavía, hoy es más urgente que nunca partir formalizado. Sí. Buen día a todos. Hola Félix nuevamente, un gusto saludarles. Sí, buena pregunta. Bueno, partieron y tuviste ahí el contexto, Félix, sobre esta pregunta. Claramente, y a nivel de impuesto interno, los distintos organismos del Estado, por ejemplo, impuesto interno, en el caso de las leyes de anti-evasión, por ejemplo, están ya promulgándose hace bastante tiempo y están yendo, por ejemplo, a ver el tema de las cuentas corrientes. Entonces ya están poniendo énfasis y están poniendo alerta sobre estos puntos. Entonces ya están diciendo, separen sus cuentas corrientes, están poniendo la alerta, están yendo a revisar, y hay leyes que se están promulgando y hay fiscalizaciones. Entonces es urgente hacerlo ahora, es urgente haberlo hecho hace un par de meses atrás. Entonces ahora es el momento para evitar multas, es el momento para evitar el no crecer. Entonces hay que buscar ese camino. Entonces efectivamente el momento es ahora, porque los organismos del Estado están fiscalizando y harto. Buenísimo. Y yo complementando eso desde el lado tecnológico, creo que existe como una antigua visión de que, claro, todos los trámites había que ir a hacerlo, había que tomarse un día entero para hacer una fila, que todos los trámites iban a ser 20 ida y vuelta, y creo que hoy día nosotros con el programa hemos resumido algo que ya viene como un cambio de contexto de antes. O sea, empresa en un día no existía, el poder hacer todos los trámites online, mucho con la carpeta tributaria, la clave única, etcétera. O sea, la promesa que tenemos nosotros no es que nosotros hayamos reinventado eso, también el Estado y las instituciones que participan de estos procesos han puesto de su parte para que hoy día, en verdad, yo sé que un emprendedor perder un lunes entero haciendo trámites puede ser una locura o inviable para el negocio. Hoy día ya esa excusa no está, esa barrera ya no está,
Y creo que también es relevante como destacarlo. No sé, Felipe, si algunas de esas iniciativas, como la empresa en un día o qué otras cosas has visto tú que se hacen hoy día todo de manera online. O sea, que ya no hay que ir a pararse al servicio a hacer una fila de 200 personas. Yo me acuerdo que tuve que hacer una fila toda una mañana para un trámite, pero ¿ustedes cómo lo han visto ahí? Sí, o sea, está siendo bien transversal y es increíble, o sea, sobre todo los organismos del Estado que son los que están de alguna forma más tecnológicamente, más atrasados, digamos de alguna forma, porque las startups están años luz de lo que es el Estado. El Estado incluso abre licitaciones para que las startups se incorporen a esto. Pero, por ejemplo, la Dirección del Trabajo hace 2 años está promulgando leyes, ha estado promulgando normativa y hoy día varios temas relacionados con temas laborales, hoy día se cargan a la ETEP. Exacto. El tema Los timbitos, la renuncia. Exactamente. Entonces, efectivamente, hoy día hay trámites que ya uno no lo hace tan presencialmente. Ir a notario, por ejemplo. Entonces, Exacto. efectivamente, así. Oye, yo tomándome también de lo... Me pasa, mi señora, por ejemplo, emprendedora, está partiendo y un poco hoy día recién está logrando contratarse a sí misma. Y recién hoy día me agradece haber partido desde el inicio formal, porque me decía, si tú hoy día me decís que tengo que pagar 200 lucas más, probablemente en IVA o no lo hubiese tenido contemplado conforme voy creciendo, el modelo de negocio siempre queda subsidiado, queda en esa trampa de crecimiento donde es viable solo porque el proveedor no me hace la boleta o no le doy factura o boleta a los clientes, entonces solo es viable porque me ahorré esos 2,50 pesos y al revés. Eso lo hizo desde el principio a negociar mejores cosas, etcétera. Entonces un poco también es relevante partir sabiendo qué significa estar en norma y mirar el negocio de manera objetiva para ver si da. Y para ver si da en las primeras etapas y no darse cuenta 3 años después de que por 100 lucas esta cuestión no funciona. Entonces, mi siguiente pregunta, conectando con eso, para Diego, es un poco, ¿cuál es el error típico? ¿Dónde la gente se queda pegada? Más allá del servicio de impuesto interno, en el fondo, ¿dónde se queda pegado? ¿Dónde el emprendedor en su opinión, en su conocimiento, o sea, se queda principalmente pegado? ¿Y cuál es la razón? Mira, a ver, lo que nosotros hemos visto, que los emprendedores se quedan pegados, yo creo que tú lo dijiste. A veces el emprendedor subsidia su negocio con su propio trabajo, con su propio esfuerzo. ¿Ya? Finalmente el emprendimiento se transforma en autoempleo. Principalmente pasa eso. Aquí no estamos hablando de un tema del servicio de impuesto interno o un tema bancario, ya es una cuestión como del foco que tiene el emprendedor. Si tú consideras que tu emprendimiento es para tener tu propio empleo, ya, perfecto, está bien, eso puede ser, pero ese es un límite que tú como emprendedor te pones y difícilmente, si es que no cambia esa forma de pensar, difícilmente tu negocio va a crecer, sino que va a crecer hasta el momento en donde tu sueldo o tu venta sea el sueldo que tú quieres. ¿Sí? Usualmente es eso lo que nosotros vemos. Hay otras... Pero yendo al detalle chico o al micro detalle, por ejemplo, cuando tú dijiste como partir bien desde el inicio, cuando yo escojo el giro, por ejemplo, o la patente comercial, o qué normativas ven ustedes dónde hay más dudas, dónde ustedes han hecho fluir mejor el trámite al sentarse al hablar con emprendedores al principio para desbloquear si es que existe un miedo como de que voy a poner mal el giro o lo que sea. Exacto, El tipo de sociedad, por ejemplo, no sé. Ahí hay miedos que tienen que ver con, oye, ¿puedo hacer un negocio y no facturar? Ya. Y si tengo que facturar, ¿cómo lo hago? ¿Qué impuestos tengo que pagar? El domicilio. Hay emprendedores que dicen, no, si yo tengo mi negocio en la casa, por lo tanto no tengo que pagar patente. Son cosas que van saliendo en la medida que se van enterando de que tienen que pagar o que tienen que hacer ciertos trámites. Son fricciones que se van generando en el emprendedor y que termina diciendo, no, ¿sabéis qué? Mejor lo postergo, mejor el próximo mes o el próximo año. Lo que nosotros hacemos, Félix, ahí, es juntarnos con el emprendedor, hacer estos 7 puntos del paso a paso, ¿verdad? Revisamos el negocio, vemos su venta, ¿verdad? Le decimos, oye, ¿sabes qué te da?
te da para que tú puedas formalizarte. Y esto te va a abrir todas estas otras puertas. Entonces, cuando tenemos esa conversación transparente, en definitiva logramos que los emprendedores entiendan que crear una empresa, formalizarse, se vuelve un beneficio. No es inmediato, porque efectivamente hay costos, pero hay un beneficio de estar tranquilo y de tener mucho más foco en hacer crecer el negocio. Y ahí yo creo que nosotros somos súper buenos en conjunto con el apoyo que le damos desde Doomin, por supuesto. Buenísimo. Oye, yendo a otro tema, hay 165.000 reportados. Es un número, es una cifra bien, bien grande. ¿Cómo puedo saber yo si el Servicio de Impuesto Interno me tiene en la mira, por ejemplo, y qué pasa si estoy reportado? Como, ¿qué tengo que ir a hacer? ¿Tengo algún plazo? ¿Puedo mostrar que ya estoy en trámite? ¿Qué cosas puedo hacer para mitigar si es que me llegó alguna citación o algo en particular? Como si existe algún plazo, si es que esta cuestión, porque ellos dijeron el 2 de enero y el 2 de enero, pero ahí quedamos todos, pues no sabemos qué va a pasar si estoy a la espera de la citación o lo que sea. ¿Qué puedo hacer yo para mitigar eso y cómo han visto ustedes que está operando el servicio en ese tema? Sí, mira, lo que uno como emprendedor tiene que saber es que desde que yo empiezo un negocio, sea que facture o no facture, da lo mismo, pero yo parto un negocio y yo tengo 2 meses para poder formalizarme o hacer el inicio de actividades. Entonces, claro, el Servicio de Impuesto Interno te va a ir mandando cartas o notificaciones. Eso es lo primero que hace el Servicio de Impuesto Interno. Yo diría que esa ya es la primera señal y ahí te toca ser reactivo. Pero si ustedes ya están teniendo un negocio vendiendo comida y reciben las transferencias y están recibiendo por Mercado Pago, por Tempo y algunas otras por la cuenta RUT y creen que por estar así en distintas cuentas separados no lo van a pillar, ya ese es un error. Porque en realidad está todo conectado. ¿Ya? Está todo conectado, todo va a salir igual, porque aquí la información pasa por la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, y después va a través de declaraciones juradas de los bancos o de las instituciones financieras hacia el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, eso uno ya lo sabe desde antes. Aquí lo que yo los invitaría a hacer es que se contacten con nosotros idealmente, veamos el caso a caso, porque hay situaciones que son particulares a cada negocio, y nos permitan a nosotros aclararle las dudas para poder formalizarlo. Perfecto. Felipe, una duda común o una pregunta que todos se hacen es, ¿yo puedo emitir boletas o facturas sin haber iniciado actividades? No se puede. Tienes que haber iniciado actividades y después de haber iniciado actividades tienes que hacer un proceso de habilitación, de acreditación, ¿ya? Efectivamente, cuando tú inicias actividades, el servicio te habilita un par de boletas, facturas naturalmente, ¿ya? Pero hay un proceso entre medio que uno hace una acreditación de estas boletas o de la actividad económica en sí, y que no hay que saltárselo. Hay un proceso entre medio. ¿Pero yo puedo emitir una boleta antes, por ejemplo, No. como persona? No. Entonces, tengo que hacer ese trámite y decir, me voy a dedicar a vender sándwiches o me voy a dedicar a O sea, hacer consultoría, da lo mismo. tú tienes que inicia actividades, y una vez que inicia actividades, ahí puedes emitir la boleta o la factura que corresponde. Postulo, por decirlo así, a un giro que ustedes lo orientan, si les cuentan como negocio, ya, yo me voy a dedicar a esto, bueno, este es el giro que más te compete, y yo como que postulo o le digo al servicio como, me voy a dedicar a esto y esto es como lo que lo demuestra, y ahí me da el inicio de actividades. Exacto. Perfecto. Y ahí quedo habilitado para emitir. Es súper importante eso, y es súper importante que en el programa nosotros, como ustedes nos cuentan en sus palabras a qué se van a dedicar, y Claro. Auditeris les va a ayudar con cuál es el giro que más se acerca a eso, él o los, si es que tienen que hacer más de un giro, ¿cierto? Claro, así es, sí, porque hay un trámite que es bien administrativo y es un poquito más engorroso. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer en lo más simple es tratar de, primero, entender lo que hace el negocio, lo que va a hacer, lo que proyecta el negocio. Y ahí nosotros hacer la bajada directamente al fiscalizador o a impuesto interno, y con eso para que se pueda acreditar la actividad, ¿ya? Pero efectivamente hay un trámite, una administración, una petición administrativa hacia el servicio,
que es un trámite entre medio, entre que uno hace el inicio de actividades y entre que uno se habilita la factura o la boleta. Pero eso lo hacemos nosotros y apoyamos con eso. Por eso nosotros primero asesoramos, hacemos un diagnóstico, entendemos qué es lo que va a hacer el negocio y ahí después hacemos todo el papeleo nosotros, pero primero entendemos qué es lo que va a hacer el negocio. Y por eso ahí va la parte. Yo lo hice hace poquito con Auditeris, con una sociedad que tengo, y de hecho fue súper rápido. Me recomendaron mostrar una orden de compra porque yo tenía una orden de compra de un potencial cliente, pero también se podía con una factura de proveedores, se podía con una carta. Habían varias formas de acreditar o mostrar a lo que me voy a dedicar. Entonces también es importante que no es como que, porque muchas veces es como el huevo de la gallina, uno decía como, ¿cómo voy a tener una orden de compra si ni siquiera he empezado, no puedo ir a buscar ni cliente? Entonces hay varias alternativas y ahí Auditeris les va a ir diciendo cuál es la que más ajusta y si no pasa con la primera, hay una segunda y hay varias instancias para ir mostrando esto si es que a la primera no obtengo el giro y el inicio de actividades que yo quisiera. Casi siempre se obtiene porque esa es la gracia también de ir acompañado por un especialista como ustedes. Diego, por otro lado, un poco lo tratamos, pero una pregunta que se repite mucho es desde qué fecha exacto empiezo a tener la obligación tributaria, desde que constituyo, o es desde que inicio actividades, o es desde mi primera venta. Y digo, esto es previo a, como si yo tengo una sociedad y la abro, pero no tengo ventas, tengo que declararle al servicio algo, un poco en línea con el paso, no sé si podemos mostrar en el esquema, Martín, el paso 6, 7, por ahí, y me perdí en cuál estábamos. Beta. Ahí, exacto. Entonces, ¿cuándo yo tengo que empezar a cumplir con el servicio de impuesto interno? Claro, ahí está clarito, ya, es desde el punto 3. Cuando yo inicio actividades ante el servicio de impuesto interno, desde ese momento estoy obligado a declarar los impuestos. Puede ser en cero, ojo, puede que yo inicie actividad y no tenga venta. Justo ese mes no tengo venta. Tengo que declarar sin movimiento, etc. Tengo que declarar igual. Tengo que decir que no estoy haciendo nada. Pero cuando yo ya inicié actividades, ¿ya tengo que tener domicilio, por ejemplo? Cuando tú inicias actividades, tú tienes que tener un domicilio registrado al servicio de impuesto interno. Sí. Distinto es la patente municipal, que la patente municipal ya no es con servicio de impuesto interno, sino que es con la municipalidad. Pero tú en servicio de impuesto interno, tú ya dices, oye, este va a ser mi domicilio. Después viene una etapa que es acredite el domicilio. Ya, perfecto. Pero uno, en ese momento, cuando uno inicia actividades, uno dice, ya, mi empresa va a estar ubicada en Avenida Salvador 95, Comuna de Providencia, y el Servicio de Impuesto Interno dice, perfecto, usted desde este momento está habilitado para operar su negocio. A los meses después, te va a llegar una carta de la municipalidad, y la carta de la municipalidad va a decir, de Providencia, va a decir, hemos detectado que usted abrió su negocio en Salvador 95, Comuna de Providencia. Acérquese a la municipalidad a poner al día su patente municipal. Entonces, son carriles que van por distintos lugares. Entonces, para reforzar la respuesta acá es, desde el momento en que inicio actividades, es cuando parte mi obligación para declarar impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos. Que puedo declarar con o sin movimiento y después están los otros trámites de patente municipal, si es que tengo que atender a público o no, y hay un montón de cosas. Ahí yo quería hacer un doble clic porque muchos emprendedores operan desde su casa y a veces no quieren o no pueden usar la dirección para el servicio de impuesto interno. La pregunta más concreta es como, ¿qué domicilio puedo usar para iniciar actividades? ¿Lo puedo cambiar después? ¿Qué alternativas existen? ¿Puedo partir con, no sé, la famosa casilla o solicitar a alguien que me preste el domicilio como para partir y después cambiarlo? ¿Cómo es eso? Que me han llegado muchas preguntas con respecto, no ahora, pero nos han hecho muchas preguntas de como, ya, si yo registro el domicilio, ¿qué tanto cacho después cambiarlo? Porque a veces para iniciar actividades puedo poner el de mi casa, pero quizás después yo tengo que atender a público y sacar la patente municipal y tengo que mover el domicilio. Entonces, un poco como, ¿cómo es ese trámite? Tú lo adelantabas recién.
todo va a depender de la actividad económica que tú realizas. Por eso es que es tan importante el punto 1, la preparación y diagnóstico. Es súper importante porque ahí nosotros definimos qué es lo que tenemos que hacer para tu negocio particular. Pero en simple, ¿puedo usar mi domicilio para abrir un negocio? Sí, lo puedo usar. Puedo usarlo. Oye, ¿y puedo ¿En caso en pagar? que yo arriende ese domicilio? Ahí lo importante es que el contrato de arriendo permita subarrendar, porque recuerda que la empresa tiene un RUT distinto. Entonces, si yo quiero usarlo por la empresa, tengo que ver que el contrato de arriendo permita subarrendar a la empresa, que es un RUT diferente al mío, ¿vale? Si no puedo o no quiero usar mi domicilio, pero tampoco tengo un local comercial y tampoco tengo un amigo que me pueda prestar su local, o mi mamá tampoco me puede prestar su casa, hay servicios de domicilio virtual, en donde pagando un cierto monto pequeñito al mes o al año, puedo tener un domicilio virtual que me sirve para iniciar actividades. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, Félix, como tú bien lo decías, sabes que yo tengo un negocio que es capacitaciones, o tengo un negocio que es fabricación de alimentos. No te va a servir. No te va a servir el domicilio virtual. Perfecto. Es muy importante. De hecho, bueno, y ahí uno entiende por qué los emprendedores también se quedan pegados. Estas preguntas uno se hace y no tiene, o sea, ir a buscarlo a algún sitio web es bien difícil, y creo que el diagnóstico es un elemento inicial que es demasiado fundamental para empezar a operar bien desde el principio. Oye, para ir cerrando esta sección, este panel, para ir pasando a las preguntas, que ya tenemos varias ahí registrada, Felipe, te quería preguntar, ¿qué pasa concretamente si no cumplo con mis obligaciones tributarias? ¿Cuál es para ti el peor escenario? Sí, a ver, el peor escenario, o sea, efectivamente hay multas detrás, o sea, hay multas detrás de no cumplir con las obligaciones tributarias, que inclusive pueden caer en que tengas que cerrar o terminar el giro de la sociedad y cerrar el mismo negocio. Y lo peor es que vas a ir con las multas. ¿Ya? Lo peor que le pasa a los emprendedores es que los formularios 29, lo que comentaba Diego, el IVA que está constituido, impuesto único, que es lo que se declara del formulario 29, están observados o no se paga el IVA en fecha, o no se declara como corresponde, o aunque sea sin movimiento, y se van acumulando, y van cayendo multas. Entonces, eso es una obligación. Uno cuando parte o inicia la sociedad, ya parte con una obligación. Felipe, ¿y eso me puede afectar en un futuro negocio que yo quiera hacer? O sea, como digo, lo hice al 3 y al 4, lo dejé botado, no pagué los F29, y después como que lo doy por muerto, como mucha gente lo hace con las deudas personales, y dice, pasaron 5 años, ya da lo mismo. Acá, ¿qué pasa si yo el día de mañana digo, ya, ahora sí que me tiro a la piscina con una nueva sociedad y borrón y cuenta nueva? ¿Existe eso para el servicio? Va a depender, ¿no? Va a depender. Acá es bien amplia tu pregunta, Félix, porque yo podría partir un negocio, inicio actividades y lo dejo prácticamente botado, y probablemente, si lo dejo botado al inicio, probablemente no pase nada. Claro, porque no hay movimientos, pues, pero yo hablo de que hubo movimientos, pero lo hice al 3 y al 4, ese escenario, como no me preocupé del paso 6 y 7, solo me preocupé de que no me observen por la ley de las 50 transferencias, y después no me quedé con un partner contable y hice la cuestión a mi pinta. Claro, y tengo observado los formularios. Pues efectivamente ahí puedes caer en observaciones que le van a pegar a la empresa y que efectivamente podrían llegar a pegarte a ti como persona natural, porque vas a tener observaciones, ¿ya? Ahí Diego quiere complementar, si no me equivoco, con esta pregunta. Sí, mira, ahí, pucha, uno le puede ver a todo, pero deberle al Servicio de Impuesto Interno, a la TGR, en realidad, el Servicio de Impuesto Interno solo recauda, ¿ya? Pero el que está detrás del Servicio de Impuesto Interno es la Tesorería General de la República. Son deudas que te van a perseguir a la empresa. Claro, efectivamente está separado esa responsabilidad de la empresa, está separada de la del dueño, ¿ya? Pero el representante legal es el representante legal. Exacto. Y a ese lo van a perseguir. ¿Sí? Entonces, no es suficiente con solo abrir la empresa para cumplir,
sino que si uno va a abrir una empresa, también tiene que ser consciente de que hay obligaciones, ¿verdad? Y hay una responsabilidad que va más allá de solamente cumplir en esta primera etapa. Hoy día el Servicio de Impuesto Interno se está conectando con distintas instituciones. O sea, lo hemos visto ahora con los bancos, con la CMF, con la Dirección del Trabajo. Chile se está transformando en un país que se conecta electrónicamente o digitalmente con todas las instituciones. Ustedes ven la clave única, ahora la clave única sirve para todo. Y eso solo va a seguir extendiéndose. Claro. Es más, sí, claro. Es más, ahí disculpa, digo, quería complementar solamente con un ejemplo que es buena la pregunta de Félix, pero es muy amplia. En serio, Félix, es muy amplia tu pregunta, pero voy a complementar con un buen ejemplo. Hoy día el servicio está observando formulario 29 de forma constante, inclusive 6 meses para atrás, 3 meses para atrás, solamente porque cuando tú compras a un proveedor, tu proveedor tiene problemas o tiene problemas con su formulario 29 también, y te observan a ti. Nos pasó con un proveedor y que no había pagado el IVA y nosotros le habíamos pagado el IVA y nos observaron a nosotros y nosotros nos tuvimos que poner en contacto con el proveedor para presionarle. Entonces están llegando a ese nivel. ¿Ya? Entonces, si tu proveedor no tiene al día su factura, no tiene al día su formulario, también te afecta a ti como cliente. Entonces están llegando a esos niveles, cosa de que todos se mantengan al día. Entonces, por eso es que tienen también cuidado. Y están haciendo un cruce de información que hoy día está a la mano. Está la información. Entonces, va a depender, pero hay que ir ordenado, si no cuesta tanto. Bueno, vamos, y hay varias preguntas relacionadas a los precios, a los planes, etcétera. Voy con la primera que nos hacen. Hola, buenas. ¿La cuenta empresa tiene algún requisito? Simplemente una vez constituida ya se puede acceder, aunque la empresa no tenga ingresos aún. Bueno, la tomo yo, está re sencilla. Los ingresos no son condicionantes para poder acceder a la cuenta empresa. La cuenta empresa que estamos ofreciendo, una cuenta prepago empresa, que tiene tarjeta, todo prepago, pero no requiere ingresos. Así que pueden postular. Lo único que está bloqueado ciertos rubros, como por ejemplo fundaciones, apuestas, etcétera, que eso se le informa en el paso 1. De hecho, en la primera reunión, incluso en el formulario, nosotros pedimos como que nos cuenten un poquito de su negocio y no van a perder el tiempo si es que es un rubro que no podamos atender, pero los podemos atender de todas maneras, aunque no hayan generado ingresos. Voy a la siguiente. Ahí la pueden tomar Felipe o Diego, se van alternando lo que quieran. Las que son para ustedes las voy a decir ahí en voz alta y ustedes van viendo quién lo toma. Buen día. Para declarar un bien mueble que quiera aportar a la empresa, ¿se necesita algún poder notarial para declararlo? ¿Y cuánto puede llegar a costar? Gracias de antemano. Eso nos pregunta Francesca Loyola. Gracias, Francesca, por tu pregunta. Mira, ahí lo que se necesita es que primero la persona que lo va a declarar demuestre que tiene propiedad sobre ese bien. Puede ser un vehículo, ¿vale? Tienes que demostrar que eres propietaria de ese bien, ya sea con los documentos de adquisición, la factura, que no tenga prenda vigente. Hay una serie de documentación legal que se pide, pero la respuesta a tu pregunta es sí, se puede. Solo que hay que cumplir algunos requisitos que no es suficiente con el poder notarial, se requiere más. Exacto. Y también, importante lo del precio. O sea, obviamente del bien, de no declarar una cuestión estratosférica o no declararla como costo cero también, porque definir algo que esté dentro voy a poner un vehículo, pero lo voy a aportar y mi aporte son, no sé, 100 millones, o la empresa me dé 100 millones, como también cosas. Ahí para tranquilidad de Francesca, se utilizan rangos que son de mercado. Perfecto. ¿Vale? Pero no es solo eso. Bueno, Mariana Rivero nos pregunta, buenas tardes, ¿alguna recomendación para hacer la iniciación de actividades? ¿Se podría poner un giro general para iniciar y luego ir incorporando otros giros más específicos? Felipe, si quieres tomar esta. Yo puedo tomarlo. Bueno, Impuesto Interno tiene publicado varios giros, son varios códigos, es un listado bien grande. No todos los giros siempre se apegan a lo que uno hace, sobre todo hoy día que hay bastante actividad económica y muy nuevas. Uno lo que hace es entender en general de qué es lo que se trata el negocio. Por eso uno toma primero y lo que hace uno es el diagnóstico, entender qué es lo que hace el negocio, es súper importante entenderlo. Y sobre eso tomar uno de los códigos. Uno podría acreditar más de un giro, ¿ya? Al Servicio de Impuesto Interno, y no hay problema. Y después podría acreditar nuevamente
otro giro más. Lo importante es que esa acreditación se demuestre después, se acredite con algún documento, alguna compra, que es lo que tú comentabas, Feli, en algún momento, o algún contrato con algún cliente que tengas. Pero siempre me preguntan a mí también, como complementando esa pregunta, es como si es que tiene que estar en la constitución de la sociedad, como a qué me voy a dedicar como para poder justificarlo más, o si es que después no tengo, imaginemos constituir una sociedad de inversión y después yo quiero ampliarme a vender, no sé, pues, café. ¿Cómo? ¿Tengo que volver a modificar la sociedad o yo puedo justificarlo solo por el negocio con las facultades que ustedes dan? Eso es un poco como también algo que se preguntan. Claro, o sea, directamente, cuando tú constituyes la sociedad, tiene que hablar o tiene que estar relacionado con lo que vas a acreditar como giro, ¿ya? En general, cuando se constituyen sociedades, se ponen varios giros dependiendo de lo que va a ser el rubro, pero tiene que haber una correlación entre lo que está en la escritura y lo que vas a acreditar posteriormente con el giro. Ahora, en la práctica, y a lo mejor Diego también puede ir complementando con experiencia y con lo que nos ha ido pasando, en la práctica, cuando uno acredita, yo me atrevería a decir que no siempre el impuesto interno te fiscaliza o te revisa esa escritura, más lo que uno va acreditando con el giro. Perfecto. Pero igual es importante, como en respuesta a Mariana, es como que uno puede poner un giro más amplio en la constitución de la sociedad, pero lo importante cuando pasen por el proceso con Auditeris y Dumin, cuéntenos a qué se quieren dedicar y nosotros les vamos a decir cuál es el giro y un poco como partan ordenados de una y después si se tiene que modificar porque de verdad surgió un nuevo giro de negocio, se agregará en el camino. Yo agregué un giro después de 2 años, pero porque efectivamente estaba teniendo ventas con respecto a eso. Uno puede ampliar giro, uno puede poner un giro, después puede ampliar giro, y no hay problema con eso. Perfecto. Idealmente después en escritura, si en escritura dejaron un giro, después se puede modificar esa escritura. Sí, ahí Mariana, disculpa, Mariana, ahí lo importante es que como tú ya sabes cuál es, o más o menos tienes claro cuál es el negocio que va a desarrollar, nos diga, oye, mi negocio es este. Nosotros te vamos a decir cuál es el giro que se adecua más. Si tú le agregas más giros, porque tú dices, no, ¿sabes qué? En el próximo mes o el próximo año yo quiero vender esto, te vas a agregar a ti misma una complejidad adicional porque el servicio de impuesto interno te va a pedir que ahora acredites una actividad que a lo mejor va a desarrollar en el futuro. Entonces, mejor hazlo ahora lo que ya estás haciendo, acredita o activa, ¿verdad? Inicia actividades con el giro que tú ya tienes hoy, y si en 2 meses más, 6 meses más necesitas agregar un nuevo giro, perfecto, en 2 meses, 6 meses lo agregamos. Vamos con la siguiente, porque llegaron varias preguntas, de hecho no había mirado y ya llegaron como 6 más, así que con respecto a la creación con tu empresa en un día, con elegir tu empresa en un día, ¿automáticamente se publica en el diario oficial? Ya, el diario oficial, a ver, hay dos maneras de crear empresas. Está el método tradicional, que es cuando uno iba al notario, no sé si alguno de ustedes lo vivió, pero ir al notario y uno firmaba con el notario. Ese proceso iba al diario oficial. Al diario oficial. Exacto. El registro electrónico o la empresa en un día es distinto, va por un carril distinto del Ministerio de Economía y ese va a un registro electrónico de empresas constituidas. Eso reemplaza el diario oficial. Es lo mismo, ambas empresas son igualmente válidas en Chile, las que se crean por notario, las que se crean por empresa en un día, pero el nombre es distinto. Diario oficial por un lado, con el notario, registro electrónico cuando es por empresa en un día. ¿Sí? Buenísimo. Hay una pregunta que viene con respecto a los valores de los planes que los vamos a repasar después y les vamos, no los vamos a repasar después, les vamos a enviar la presentación donde van a ver todo el detalle y ahí los invito a tener una reunión exploratoria con el equipo Auditeris para que puedan ver el detalle de cada uno de esos planes. Felipe, te quería preguntar a ti. Ignacio Uranga nos dice, estoy empezando un emprendimiento, recién estoy en la parte investigativa y en marzo planeo importar la máquina que necesito. La pregunta es si es que debe hacer la constitución de la empresa antes de comprarla o junto con todos los pasos restantes. Como puede comprarla y después, como tal vez va en línea también con la pregunta que hicieron sobre aportar un bien mueble, pero igual me gustaría que le pudiéramos dar la claridad a Ignacio con respecto a ese caso en particular. No, estrictamente la compra debe hacerla ya una vez teniendo el RUT.
Ya. Estrictamente, ya. Pero no tengo que estar habilitado para emitir una factura, solo No. teniendo el root de la empresa. Exacto. ¿Y el root se Hay, obtiene antes o después del inicio de actividades? hay una corrección. Debe estar habilitado, debe tener el inicio de actividades. ¿Por qué es importante eso? Ahí, Ignacio. Porque cuando tú compras la máquina y tú la pagas y tú la importas a Chile, ¿vale? Hay algo que tú recibes que es una declaración de ingreso. La declaración de ingreso te obliga a ti a pagar un IVA de compra, ¿vale? Te obliga a pagar un IVA de compra. Y como tú vas a desarrollar una actividad económica, lo más probable, dado que una máquina que va a fabricar producto, va a vender algo, algún producto, tú vas a vender con IVA. A lo mejor acá el tema es más técnico, pero la idea es que tú, Ignacio, en la medida que tú vendas, puedas aprovechar el IVA de tus compras. Y esta importación trae IVA en compras. Entonces, si no lo haces así como te lo estoy diciendo, dejas plata en la mesa. Te Claro. estás perdiendo. No se aprovecharía. Bueno, Andrea también pregunta algo muy similar. Nos dice como, hola, buenas tardes, ¿se puede comprar insumos para el emprendimiento con boleta como persona natural y luego, cuando ya tenga el inicio de actividades, que era el requisito que decía Diego, como empresa declararlo en el formulario 29 para no perder ese IVA? La respuesta, según lo que dice Diego, es no. O sea, No. El mismo camino. ya compré, inicié actividades, tregué con ese IVA. No lo puede aprovechar. Exacto. Y como gasto, Podría uno llevarlo a algo así como gastos de operación y puesta en marcha. ¿Ya? Como Ya. hay una partida en el balance que uno puede poner gasto de operación y puesta en marcha, y estas compras chiquititas que hice previo a iniciar actividades o en el proceso que estaba iniciando actividades, cuando todavía no tenía ruta, no tenía el inicio de actividades, Claro. pueden ser utilizados como gastos de puesta en marcha, que, oye, tuve que gastar todo esto antes para poder abrir mi negocio. Pero esto no es eso, pues esto es, o sea, si yo miro esto, no, eso estoy operando, estoy comprando y después quiero retroactivamente aprovechar el IVA, no se puede. exacto. Y de nuevo, como desde nuestro lado con Felipe y Diego, de verdad los invitamos a este trámite, no dura nada y a veces el IVA que estoy perdiendo ya me permite pagar el programa. O sea, es súper, súper relevante como estar en norma y tener la contabilidad al día. Hay dos últimas preguntas. Esta es la clásica, que se hacen todos, pero ¿conviene SPA o conviene limitada? ¿Qué pasa si me equivoco? Yo sé que la respuesta depende de tu negocio, pero ¿qué pasa si me equivoco? Yo creo que es lo más como relevante o novedoso de esta pregunta. ¿Qué pasa si hice de SPA y después me di cuenta que tenía que cambiarme a limitada? ¿Es mucho cacho? Mira, es un cacho, sí, se puede hacer, pero en realidad quizás hasta te conviene crear una empresa y cerrar esa. Hacerla Porque ese proceso se llama una transformación de sociedad, en donde puedo pasar de una SPA a una limitada o al revés, de una limitada a una SPA. Pero en la mayoría de los casos, así como regla genérica, ¿cuál es más moderna? ¿Cuál conviene más hoy día? La más moderna es la SPA. Esa es una sociedad que es mucho más flexible en el sentido de que es más... A ver, uno parte un negocio a veces con un socio y a lo mejor ese socio no es para siempre. ¿Vale? Uno también como emprendedor tiene que ponerse en ese escenario. Entonces, si eventualmente me doy cuenta que ese socio no es para siempre, cuando es SPA es mucho más fácil administrar y eventualmente comprarle las acciones, una sociedad por acciones. Le compro las acciones o modifico la escritura, ¿verdad? O hago algunos ajustes ahí para yo, que soy el socio que me quedo con la propiedad de la empresa. Cuando es una limitada y yo ya no quiero al socio, lo más probable es que esa empresa deje de existir, porque esa empresa se crea porque hay dos personas que tienen confianza y que no pueden estar transfiriéndose las propiedades así como tan rápidamente. ¿Cuál es la diferencia más importante en estas sociedades? Que es una diferencia como de una conceptual. Las dos empresas van a tener un root, van a operar, no hay ningún problema. Tus clientes ni siquiera van a notar la diferencia entre una SPA y una limitada. Pero uno, como dueño, lo que hace es, cuando tengo una limitada, lo que impera, lo que vale ahí, es la confianza que tengo en la persona que es mi socia. Me voy a morir con esta persona. Claro, a mí me decían como, hazte una limitada si es que eres tú solo, pero tampoco había tanta ventaja sobre la SPA, por ejemplo. Entonces, al final, casi siempre la SPA es la que como que probablemente
va a primar, pero igual ustedes son básicamente los que, parte de la recomendación que hacen, aparte del giro, etcétera, es qué tipo de sociedad recomiendan. Ahí te damos Oye, de nuevo ahí, Félix, para terminar el punto. Volvemos sobre el paso 1, ¿verdad? De este camino que nosotros mostramos, de ahí diagnóstico, en donde decimos, oye, esto es lo que tienes que hacer. Ese diagnóstico dura 5 minutos al final, si Sí, no es sí, como un diagnóstico que le voy a hacer un estudio de que me va a demorar. Eso es lo importante que la gente sepa, como muchas de las preguntas son como pensando que cada una de estas cosas son de vida o muerte una y que toman como 20.000 días, y en verdad el diagnóstico son 5 minutos, incluso hasta llenando un formulario ya vamos a ver en un 99% la respuesta. De hecho, aprovecho pasar el dato ahí en el chat, dejamos un link donde pueden rellenar un formulario para que puedan hablar con el equipo, para que puedan conocer los precios, etcétera. Con ese mismo formulario nosotros los contactamos y sin costo podemos revisar ese como diagnóstico inicial, etcétera, para que ustedes puedan verla. Por otro lado, los va a contactar alguien de Doomint, obviamente. Después ya cuando ya se deciden, pasarían ahí con el equipo Auditeris para ir al detalle total. Tenemos espacio para la última pregunta, queda justo un minuto. Déjenme un segundo que no la pillo, la tenía acá hace un segundo. Y eso, pero nos preguntaron con respecto al domicilio virtual, si es que existen rubros o actividades que no son compatibles con tener un domicilio virtual. Hay varios. Sí. Hay varios, varios. Dale, ¿das tú, Pipe? Sí, un ejemplo, un restaurante. Claro. No es compatible. ¿no? Todo lo que sea atención a público, por decirlo así, ¿no? Exacto. Exactamente. Exacto. Y alimentación. O sea, servicios médicos, restaurantes, fábricas, capacitaciones. Pero ya, todo lo que tenga que venir personas al domicilio no se puede. No se puede. Y todo lo que tenga que tener una patente, ¿qué cosas tienen patente, Felipe? Aparte de alimentación, ¿hay alguna otra que tenga que...? Recuerda, son distintas patentes. Ya Exacto. Tenemos... Todas las empresas necesitan una patente municipal. Pero además de eso, ciertos rubros necesitan una patente específica. Además de la municipal, como por ejemplo, el de alimentación necesita una patente para alimentos. O si vendes alcohol, una patente para alcoholes. O si tienes un centro de salud o algo que tenga que ver con salud, necesita un permiso especial, una patente especial. Entonces, si te das cuenta, en el general te sirve un domicilio tributario de estos virtuales. Pero si tu negocio recibe público o es de comida, o es de servicios de salud, o es de casinos, pero nosotros no vemos casinos, ya como de casinos de juegos de azar, sí, apuestas, etc. Necesitas permisos especiales. Y ahí no te va a servir una oficina virtual. Perfecto. Oye, muchas preguntas, realmente súper buenas las preguntas que nos hicieron. Vamos, repito ahí en el icono del chat, que está al lado de los 9 puntitos a la izquierda, dejamos el link para que puedan conversar con alguien del equipo, puedan despejar dudas, a ver si se lanzan a la piscina y vamos a partir el emprendimiento de derecho, que es lo más importante. Gracias de nuevo, Felipe, gracias, Diego, ahí por todos los conocimientos, por todos los tips. Cualquier cosa ahí vamos a estar entregando la grabación por mail, la presentación y dejamos extendida la invitación para que puedan conversar con el equipo y solucionar las dudas que puedan haber surgido posterior a esta masterclass. Los dejo invitados a todos ahí a rellenar el link. ¿Algunas palabras, Diego, Felipe, si quieren complementar? Muchas gracias a todos por estar acá, por haberse regalado este espacio, por las preguntas, súper interesantes las preguntas. Del lado nuestro vamos a quedarnos bien atentos por si nos contactan, ¿verdad? Los invitamos a contactarnos, van a ser 5 minutos, 10 minutos, siéntanse libres, ¿verdad? De hacer las preguntas con total confianza. Nosotros con el equipo de Doomint estamos generando un espacio en este ecosistema de emprendimiento en Chile y de verdad que queremos ser protagonistas, queremos ayudar a que ustedes se formalicen y que vean que si arman bien su negocio, pueden crecer y van a estar más tranquilos en definitiva. Así que muchas gracias de nuevo.
Sino también ahí agradecer también, Feli, y la oportunidad y también a quienes participaron y están interesados en esto. En Auditoris también hay un apoyo y un equipo importante y nos damos el ánimo también de poder también y el espacio de apoyar. Ya tenemos ahí la fortaleza y el conocimiento para poder entregar a emprendedores sobre todo que caen en esto de empujar su negocio, pero no sabiendo estos temas que son más técnicos. Y nosotros nos damos también el tiempo de poder enseñar también y el espacio de poder aterrizar y entender a qué se dedican. El diagnóstico yo creo que es la clave para poder de ahí para adelante continuar. Así que la invitación queda abierta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí está el QR. El que quiera le saca una foto, el link, etcétera. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima. Vamos a estar haciendo una serie de masterclass con temas más detallados incluso. Así que estén atentos, estén inscribiéndose, estén comentando, preguntándonos. Y todo el input es bienvenido para futuras masterclass que vamos a hacer una serie de estas con respecto a lo que es formalizarse y las primeras etapas del emprendimiento. Así que muchas gracias por haber participado. Nos vemos la próxima.